Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, de lujo. Hola, doctor, muy buenas tardes. En nombre del ¿Qué Centro tal? Médico Nacional Puebla, le damos la más cordial bienvenida a nuestras sesiones vespertinas, en las cuales fueron diseñadas por residentes para residentes de esta sede, para ampliar los conocimientos y ampliar el nivel académico que cuenta con esta sede. Hoy le agradecemos la invitación, la que haya aceptado nuestra invitación con el tema de fármacos intraperitoneales. Sin más preámbulo, lo dejo con la exposición, doctor. Hecho. Te voy a agradecer bastante que me ayudes operando los controles porque sigo en el trabajo. Sí, claro, doctor. Entonces, espérame un segundo porque le moví a la pantalla. Dame un segundo. Ahí está. Muy bien. Pues primero que nada es un placer. Yo, al igual que ustedes, hace no mucho tiempo estaba en la residencia. ¿Me escuchan bien ahí o no? Sí, lo escuchamos bien. Ah, perfecto. Pues yo hace no mucho tiempo estaba en la residencia. Tengo el honor de ser egresado de la UMAE de Torreón. Torreón, Coahuila es una escuela que para mí fue muy, muy agradable. Y pues yo sé que en qué posición se encuentra en este momento. Sé que tienen mucho miedo a qué sigue dentro de unos meses. Vengo del futuro a decirles que les va a ir extremadamente bien a donde sea que se vayan, van a tener trabajo todo el tiempo y no se preocupen por nada. Yo ahora llevo, desde que salí de la residencia, no he tenido un día de vacaciones, así se los pongo. Entonces, soy director médico de una hemodiálisis subrogada, tengo más de 500 pacientes a mi cargo, tengo una maestría en Administración de Instituciones de Salud, también trabajo en instituciones públicas, soy profesor de la Universidad Latinoamericana y bueno, actualmente, gracias a algunos trabajos que hemos estado haciendo, soy secretario administrativo del Colegio de Nefrólogos de México. Y pues nada más al respecto, no hay ningún conflicto de interés en esta plática. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Para mayor sorpresa, yo también hice el R2 de medicina interna en el San José, entonces lo conozco perfectamente. Yo guardo excelentes recuerdos de hospital. Creo que el hospital no guarda buenos recuerdos de mí, pero bueno, no pasa nada. Adelante. Y bueno, mi área, al área a la que menos me dedico, pero la que más me apasiona es la diálisis peritoneal. En la sede en la que yo hice la residencia teníamos la oportunidad de que todo el día tenías un procedimiento diferente. En la mañana podías tener un tunelizado, en la tarde una biopsia y en la noche un catéter percutáneo. Y entonces teníamos un maestro, uno de los precursores de la nefrología en México, de los maestros que participaron en el estudio de MEX y que poco a poco van a ir conociendo cuando egresen y se darán cuenta que pues, la nefrología en México es muy joven. Entonces, uno de ellos me invitó a este mundo de la diálisis. Y bueno, pues los fármacos y el peritoneo son un tema muy importante porque son un tema bastante desconocido. De hecho, sabemos, es bastante común que la vía de aplicación de fármacos más comunes pues, van a ser reconocidas como la vía oral y parenteral. Ustedes como residentes de nefrología saben perfectamente que pues, la vía intravenosa pues, es lo más sencillo. Ustedes ya lo tienen muy dominado y la intramuscular pues, van a ser las preferidas. El peritoneo, sobre todo en los cirujanos, ha sido subestimado. Simplemente dicen que es una fina capa cerosa que va a rodear a los intestinos y que no tiene ninguna significancia clínica. Obviamente ustedes saben toda la tecnología que rodea a esta membrana y pues obviamente que conjunto con todas las vísceras abdominales van a formar el mesenterio. Hay que saber que van a ser dos capas de células mesoteliales. Es muy importante, sobre todo pues, cuando estamos valorando descongestión y sea 125, pues hay que saber que el origen es de células mesoteliales. Y bueno, estas capas van a ser el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. En medio vamos a encontrar un espacio lleno de fluido que va a ser variable y va a ser muy dependiente de una persona a otra, aún teniendo la misma superficie corporal. Va a ser un componente esencial de la cavidad peritoneal y bueno, el retorno venoso va a drenar la circulación portal, mientras que el del parietal drena principalmente la circulación sistémica. Adelante. El peritoneo tiene múltiples funciones. Basta reconocer que es principalmente una barrera fisiológica. ¿A qué? Múltiples situaciones. Ahorita vamos a hablar de ellas.
transporta fluidos, va a ser celular selectivo, dependiendo sobre todo del tamaño de las moléculas. Van a ver, sobre todo en la literatura como en el Montenegro, hay ciertas moléculas conocidas como caviolas que se encuentran a nivel intracelular y que van a generar ciertos canales intracelulares. Además, se encarga de la inhibición, inducción y modulación inmune, reparación tisular y cicatrización, prevención de adhesión y diseminación de células tumorales y migración transcelular. Adelante. Entonces, esta membrana genera demasiado conflicto porque no todos estamos enterados o no todos estamos bajo la premisa de que el peritoneo es diferente en cada persona. Una persona no tiene el mismo peritoneo, aun siendo dos gemelos idénticos con la misma talla, con la misma estatura, no tendrán el mismo peritoneo. Entonces, sabemos que es una membrana no uniforme. Esta ha sido una de las predisposiciones para que no haya estudios suficientes para que sepamos cuáles son los fármacos adecuados que tendremos que aplicar en cada paciente y a qué dosis. Sabemos además que es una serosa y que deriva del mesénquima a nivel embriológico. Va a ser formada por tejido conectivo y va a ser forrada por un estrato, nuevamente, de células mesoteliales. Uno de los problemas al momento de establecer ya sea la adecuación de diálisis peritoneal, la aplicación de fármacos y cualquier otra intervención es que el espesor va a diferenciar entre cada paciente, va a ser extremadamente difícil de medir. Y bueno, ha sido tratado de estimar en distintos estudios en donde se dice que la superficie del peritoneo en un adulto sano puede ser de alrededor de 1.72 metros cuadrados hasta 2.08. Si tú quieres jugar un poco con las cifras, pues bueno, básicamente lo que vas a valorar es que la proporción de tu peso corporal la vas a multiplicar por 0.0284, es decir, si alguna persona como yo pesas alrededor de 80 kilos, pues entonces tendrás una superficie de alrededor de 2.2 metros cuadrados. Y bueno, el área de contacto con el que va a ser efectivo, un área peritoneal efectiva, pues va a ser mucho menor, va a ser un tercio de esta superficie. Adelante, por favor. Entonces, ya metidos en el tema, sabemos que el peritoneo va a depender de múltiples factores al hablar de fármacos. Se va a favorecer dependiendo del peso molecular, de su solubilidad en el agua, de la unión a proteínas, del aclaramiento renal y si tiene o no función renal residual, obviamente del transporte hacia la circulación porta y de qué fármacos o de cuáles se trata. Los más estudiados van a ser los antimicrobianos, de hecho no es algo que les debo enseñar, ustedes ya lo conocen perfectamente de acuerdo a la última revisión de la ISPD, en que los antimicrobianos tienen que tener sí o sí la primera elección como vía de aplicación por vía intraperitoneal. Adelante, por favor. Hay que saber que de hecho muchos textos hablan de que el peritoneo tiene una similitud increíblemente importante con el endotelio microvascular y esta similitud pues va a estar dada por las organelas, tienen los mismos tipos de organelas y por ende están clasificados casi de manera similar. Lo más importante que me interesa que conozcan es que las microvellosidades van a ser aquellos que multiplican la superficie de esta membrana. Si se acuerdan, hablábamos previamente de que el área de peritoneal efectiva es muy, muy pequeña. Las microvellosidades, como las que se encuentran o esos micropliegues que se encuentran a nivel intestinal, van a aumentar esta superficie de contacto. Es importante recalcar que va a estar recubierto por un glicocálix y de cargas electronegativas como el ácido ciálico y ácido cialiconjugados, que van a ser carbohidratos, que van a repeler algunas moléculas y van a favorecer el transporte de otras. Me interesa mucho que conozcan que a nivel intracelular, sobre todo en la superficie peritoneal, hay unas moléculas, unas organelas que se conocen como caviolas. Estas caviolas van a formar túneles. A mí me gusta pensar que se comportan como el Hyperloop de Tesla, que está formando Elon Musk, que forma canales que van a permitir atravesar el tejido conectivo, es el peritoneo, y el peritoneo es el tejido conectivo de regreso. Adelante, por favor. Y bueno, ustedes ya saben cuando leen y cuando platican de diálisis peritoneal sobre el enigma de los poros. A todos les encanta hablar de la teoría de los tres poros. La verdad es que si a mí me preguntas si esto nivel de evidencia es puramente opinión, acuérdate que es una plática de amigos, yo no estoy tan convencido de la teoría de los tres poros. Sin embargo, como residente en nefrología, pues debes de saber adecuadamente que la teoría de los tres poros es la más aceptada. Y bueno, el concepto de los poros, como dice Montenegro, implica una interpretación matemática rígida, es decir, a huevo sí o sí debe de ser así, de un problema biológico extremadamente complejo, es decir, pues probablemente sí sea cierto, pero a mí no me parece que sea tan cierto. Matemáticamente definidos y hay una identificación y localización controvertida, es decir, puedes tener una distribución completamente diferente, no siempre explorada y
También no habla de las perforaciones microscópicas del mesenterio, si tienes algún desgarro, si tienes alguna cirugía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta teoría concibe que el peritoneo es un capilar gigante inmerso, es decir, es un globo que tiene simplemente 3 tamaños diferentes de poros. Pásale adelante, por favor. Esta es la imagen más característica que a mí me encanta del Montenegro, en donde dice que básicamente tienes unos poros transcelulares que están representados puramente como acuaporinas en la parte superior. Hacia la parte media, tú sabrás que hay unos poros pequeños. Estos poros pequeños se cargan además de otro transporte de electrolitos, de moléculas pequeñas y de moléculas medianas como la beta 2 microglobulina. Los poros mucho más grandes van a tener como característica importante el paso de ciertas proteínas por el peso molecular. No olvidando que pues, las otras moléculas por el tamaño de estos poros van a poder atravesar. Hacia el siguiente está el otro modelo o el que a mí me gusta mucho más. Adelante, por favor. Cuando empiezan a ejercer nefrología se van a dar cuenta que dos pacientes, o sea, prácticamente si tú los sientas al lado y son dos gemelos idénticos, te darás cuenta que no aclaran partículas igual, no ultrafiltran de la misma manera, aunque les hayas iniciado diálisis peritoneal en una cavidad relativamente virgen. Y para mí el modelo de distribución de poros tiene mucho más sentido. Este modelo de distribución dicta que dependiendo de la distribución de los capilares vas a tener un mayor o menor aclaramiento de ciertas partículas y mayor o menor ultrafiltración de las mismas. Y esto va a depender de cuántos capilares tienes. Para mí tiene mucha más lógica. Desgraciadamente, esto recae solamente en un nivel de opinión. Adelante, por favor. Hay que saber que el transporte de fármacos y de distintas sustancias va a estar regulado en el peritoneo por múltiples situaciones. ¿Cuáles? Pues si hablamos que es un capilar enorme, pues tienes que saber que el flujo sanguíneo es uno de los más importantes. Entre estas sabemos que en condiciones normales, solo un 25% de los capilares del peritoneo van a estar perfundidos y de estos, solamente el 10% van a hacer que van a llevar a cabo el intercambio de moléculas. Ahora, el número de capilares perfundidos determina el flujo capilar efectivo. Entonces, básicamente, si tuvieras unos 20 mililitros minuto, pues solamente 2 mililitros minuto podrían ayudarte a un flujo capilar efectivo. Adelante, por favor. También otros factores reguladores, como te dije hace rato, pues bueno, las capas de líquido acumulado, que aunque pareciera poco importante, todo lo relacionado a la linfa y al intersticio, que aumentan o disminuyen el líquido contenido entre las capas del peritoneo, así como las cargas eléctricas de las que hablamos por el glucocálix, la postura del paciente, el flujo dializado y algunos medicamentos que pueden aumentar o disminuir el transporte. Y es entonces cuando nos metemos de lleno hacia el tema. Adelante, por favor. Hay fármacos que van a disminuir el transporte y fármacos que van a aumentar el transporte de moléculas, de las cuales disminuyen el aclaramiento y el transporte de partículas. Bueno, las aminas como la noradrenalina, la vasopresina y la angiotensina. Hay algunas que aumentan el transporte como el nitroprusiato, la dopamina, la gastrina, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. De hecho, es una de las teorías de por qué generan una sinergia en el aclaramiento de partículas, así como los calcioantagonistas y el dipiridamol. Adelante. De la misma manera, las que disminuyen el transporte de agua, pues van a ser los betabloqueadores y las que aumentan el transporte, pues van a ser nuevamente los calcioantagonistas, la dopamina, la anfotericina B y la clorpromacina. Adelante, por favor. Hay que saber, al hablar de cualquier fármaco y a la utilización de cualquier fármaco, que estos fármacos van a tener distintas funciones. Va a haber una absorción y liberación. Esto va a depender de la dosis del fármaco y de la excreción y la eliminación. No hay suficientes estudios y esto es un tema muy importante porque todos lo usamos, pero en algunas ocasiones es de manera empírica. Si tú has leído el Brenner, sabrás que el 95% de las páginas son en ratas Winstar. Bueno, pues el transporte peritoneal es lo mismo y va a depender mucho de la superficie corporal del paciente y de la integridad del peritoneo. Asimismo, de los sitios de acción terapéutica, de la biodisponibilidad y de la absorción de este fármaco. Entonces, otro de los puntos muy importantes a tomar en cuenta es que si este fármaco es unido a proteínas, no lo es, si el metabolito va a llevar a cabo una función en el sitio de acción o una función a nivel sistémico. Adelante, por favor. Nada más para tener en cuenta algunas definiciones de las que vamos a hablar brevemente. Pues bueno, absorción, ustedes ya saben que es el movimiento de un fármaco de su administración al compartimento central. Por ejemplo, tomas omeprazol, tú lo ingieres y pues bueno, se tiene que absorber. Tú pones un antibiótico por vía intravenosa, pues bueno, tiene que llegar hacia el torrente sanguíneo.
La biodisponibilidad va a ser el grado fraccional de una dosis administrada del fármaco que alcance su sitio de acción a un líquido biológico, es decir, los orales nuevamente pues, tienen que absorberse por el tubo digestivo. Y si la capacidad se ve afectada, obviamente pues tienes una úlcera o tienes sangrado tubo digestivo, pues bueno, la biodisponibilidad va a estar muy reducida. Llámese furosemida, pues el sitio de acción es a nivel sanguíneo, pues obviamente pues la biodisponibilidad será del 100 si se lo aplicas por vía intravenosa y menos del 40 si se lo pones por vía oral, donde biodisponibilidad es igual a cantidad de fármaco que alcanza la circulación entre la cantidad del fármaco administrado y lo que se espera es que sea obviamente menor a la unidad. Adelante, por favor. Entonces, hablando de fármacos, porque de esto se trata, de esto estamos trabajando en un estudio, en un paper, para presentarles más adelante. Sabemos que el dolor crónico en los pacientes en diálisis, hemodiálisis, en general, enfermedad renal crónica, por enfermedades minerales es tremendo, es brutal. Llámese también la neuropatía. Y bueno, resulta que hay ciertos beneficios y problemas. Ustedes saben que hay distintos estudios donde los AINES generan un aumento del riesgo cardiovascular. Y aunque sabemos que la mayoría se metabolizan en el hígado, pues bueno, no están del todo indicados para nuestros pacientes, sobre todo los AINES, sabiendo que aunque tengan una miserable función renal residual, esta función renal residual aumenta van a disminuir la mortalidad. Y bueno, hay que saber que además estos AINES generan factores o efectos gastrointestinales. Estudios hay, sí, con lidocaína, bupivacaína y melatonina. Y estos, a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, la melatonina genera una analgesia instilada a nivel de la cavidad peritoneal. Pero el más importante de los analgésicos y antiinflamatorios a nivel intraperitoneal es la heparina. De estos, uno de los más estudiados es la suledoxina, que no es más que heparina y algo que se llama dermatán sulfato. Tiene un efecto impresionante, es antitrombótico, profibrinolítico y antilipémico. Su uso crónico, que esto no es una recomendación, pero hay estudios, su uso crónico mejora el aclaramiento de solutos. ¿Por qué? Porque mantiene la integridad de la membrana a nivel de los poros, disminuye la pérdida de proteínas y disminuye las citocinas. Tiene un efecto además antiinflamatorio. De hecho, hay estudios que dicen que se los puedes dejar por largo plazo, de 1000 a 2000 unidades por recambio, sin mayor problema. Adelante, por favor. Hay que saber que los estudios, nuevamente, que hay en ratas con analgésicos van a ser con ketorolaco e ibuprofeno. ¿Recomendación? No, no es recomendación, pero son los estudios que hay y dicen que sí disminuyen el dolor. Tiene un efecto analgésico moderado, sobre todo comparado con otras vías de instilación como la vía intravenosa. Y hay que saber que todos estos estudios fueron en ratas. Por favor, disminuyen la formación de adherencias y pues son antiinflamatorios, nada más. Adelante, por favor. Ustedes ya saben claramente, y está padrísimo que sepan que la primera vía de elección para la aplicación de antibióticos va a ser la vía intraperitoneal, sobre todo, bueno, hablando de peritonitis, ¿verdad? Estoy obviando la información. La ISPD dice que siempre que sea posible y la infraestructura lo permita, será por vía intraperitoneal. ¿Cuál es el motivo? Bien sencillo. La peritonitis, al haber una inflamación del tejido peritoneal y de lo que hablamos previamente, va a inflamar todo este tejido, este capilar. Y este capilar va a ser mucho más permeable, es decir, nos favorecemos de la inflamación local a nivel peritoneal. Sin peritonitis, esta absorción se disminuye un 50%, entonces quizás sin peritonitis no sería la mejor vía de aplicación de un antibiótico. Una de las preguntas que más me genero a veces en la práctica es qué antibióticos puedo mezclar, sobre todo porque tú sabes adecuadamente que tienes que tener una cobertura para gram positivos y para gram negativos, en donde pudiera ser una cefalosporina de primera o de tercera, utilizar banco y una aminoglucósido, es decir, lo que tú quieras. Pues bueno, bien sencillo. Podrías mezclar la banco y aminoglucósidos o con cefalosporinas, pero ojo, los aminoglucósidos no se pueden mezclar entre sí y tampoco tendría ningún sentido que lo hicieras. Pero bueno, estos primeros tres fármacos los puedes mezclar sin perder la bioactividad. Al menos 6 horas de estancia en cavidad con la finalidad, si tú recuerdas el DP de creatinina, el DP de urea, pues que se favorezca la absorción de estos fármacos. No hay estudios adecuados, lamentablemente, para la peritonitis en la diálisis peritoneal automatizada. Es decir, tú no puedes instilar antibióticos en la máquina o en las bolsas a fin de que pueda tener el mismo efecto porque no tenemos evidencia suficiente de la dosis. ¿Vale? Adelante. En el caso de la insulina, es un truco padrísimo que uno de mis maestros me decía, no, pues se la puedes poner a la bolsa y si la glucosa no está controlada, pues ponle 2 unidades. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué no 4? ¿O por
o por qué no 3. Y pues la realidad es que la insulina es uno de los fármacos que más se utiliza en las bolsas de diálisis peritoneal, pero la pregunta es, ¿cuál es la dosis? Me puse a buscar y realmente no hay una dosis, pero ahorita te voy a hablar más adelante de qué es lo que puedes hacer. Es especialmente útil en diabetes de tipo 1 que ha fallado la aplicación subcutánea. Esto no lo vemos tanto porque no tenemos tantos diabéticos tipo 1, pero yo trabajé un tiempo en Cancún, donde teníamos muchos pacientes extranjeros, y sí ves pacientes con diabetes tipo 1, donde tienen complicaciones importantes y donde sí hay hipotrofia e hipertrofia. Además, reacciones cutáneas y alergias, sobre todo en pacientes con alergia o fobias a las agujas, y se ha visto que la insulina a nivel intraperitoneal, sobre todo en bombas de instilación automáticas, va a generar un aumento o mejor, perdón, un mejor control de la hemoglobina glucosilada, que ahí me genera mucho conflicto porque tú ya sabes que la hemoglobina glucosilada no está validada para los pacientes con enfermedad renal crónica, pero todo esto a expensas de mayor riesgo de peritonitis, es decir, son unas por otras. Hay que saber también que hay una absorción más rápida, pues sí, porque llega directamente al efecto de primer paso y pasa al sistema porta e influencia el metabolismo de lípidos y glucosa. Va a inhibir de esta manera la liberación hepática de glucosa. Adelante, por favor. En distintos estudios como en este, pues bueno, se documentó que al principio, y tengo que ser muy claro, al principio las dosis de insulina al día a nivel intraperitoneal y eran mucho menores, los requerimientos eran mucho menores con la insulina intraperitoneal. Desgraciadamente, la conclusión del estudio es que más adelante los requerimientos a nivel intraperitoneal van a ser 30% superiores, por lo cual quizás no sea una intervención costo efectivo, además de que requieres de un lavado, un flush de 100 cc de solución salina a la cavidad peritoneal para que pueda favorecerse esta absorción. Adelante, por favor. Uno de las mayores decepciones que me llevé al estar armando esta clase, pues es que la eritropoyetina no es un fármaco que pueda ser recomendado a nivel intraperitoneal, requiere de un tiempo de absorción mayor a 6 horas, no mejora la biodisponibilidad, no es costo efectivo y requiere muchísimo tiempo en la cavidad. Entonces, solamente que la vía intravenosa o la vía subcutánea estuvieran contraindicadas, que lo dudo bastante, pues si ya no hubiera otra ruta, pues bueno, en general no está recomendada, pero no hay contraindicación para hacerlo. Te digo, casi cualquier fármaco se puede aplicar por vía intraperitoneal. Adelante, por favor. Los anticoagulantes parecerá comercial, pero bueno, hablando de la heparina, como hablábamos hace rato, pues bueno, influencia casi todos los pasos de la cascada inflamatoria. Va a inhibir proteínas de adhesión, va a inhibir la adhesión inflamatoria, además reduce citocinas importantes como el factor de necrosis tumoral, el alfa, las interleucinas y el factor nuclear kappa beta. Además retrasa la actividad del complemento, va a inhibir la proliferación celular, específicamente los fibroblastos, que tú sabes que van a generar el daño más importante a nivel peritoneal y que genera la pérdida del transporte de solutos, las células mesangiales, las epiteliales y la del músculo liso. Adelante, por favor. Y bueno, aunque la quimioterapia pues no sería específica de la diálisis, sabemos que desde 1744 con Christopher Warwick ya se utilizaba el agua de Bristol, perdón, y el vino Bordeaux al aplicarse a nivel intraperitoneal y tener el control parcial de una citis que nada más podía controlar. Para 1970, Dedrick dijo que pues, tenía un efecto local, sobre todo en el cáncer de ovario, y además había un aclaramiento más rápido de los fármacos con aparentemente menos efectos adversos. Sin embargo, pues bueno, hay que saber que depende mucho del agente a utilizarse. Los oncólogos actualmente están utilizando nanomoléculas que tienen un menor efecto deleterio y con una biodisponibilidad pues muy limitada. Adelante, por favor. Quiero agradecerles muchísimo su tiempo y sobre todo su valiosa atención, porque yo entiendo que la residencia es un periodo bastante difícil. No sé si tengan alguna pregunta. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo y por haber estado con nosotros. Ahorita van a preguntar los residentes de los de primer año. El doctor Omar me está escribiendo una pregunta. No tienen que ser de la clase, es lo que sea. Arránquense. Permítame, está escribiendo. Sí, sí, no.
En su experiencia, ¿de qué referencia o dónde conviene revisar la disponibilidad nominal de fármacos? Fíjate que estoy trabajando en un paper al respecto y es muy variable. Resulta ser que, te digo, dos personas del mismo tamaño, de la misma superficie corporal, no tienen la misma distribución, entonces no hay como tal dosis para muchos fármacos. De manera lamentable, mucho es empírico. La intención de escribir sobre esto es que poco a poco ustedes que se dediquen a investigación, pues hagamos más estudios sobre esto, porque no lo hay. No existe como tal una tabla de dosis de fármacos más que en diálisis peritoneal y infecciones asociadas. Aquí me mandaron otra pregunta, no le entiendo. Si algunos fármacos causan reacción inflamatoria y fibrosis que se deban contraindicar. Sobre todo, de manera paradójica, la quimioterapia, pues sí, genera esclerosis del peritoneo, pero con efecto, hablando de nosotros a nivel inflamatorio y en diálisis peritoneal, prácticamente no he encontrado ninguno hasta el momento. Obviamente los hay. Ahí sí me reconozco un ignorante sobre el tema porque cuando estaba haciendo la revisión, pues no encontré ninguno. El doctor Joaquín Pozos nos comenta cuál es el papel del bicarbonato y absorción en el peritoneo. Muy buena pregunta. Primero que nada, yo soy un enemigo de usar bicarbonato. Sí, sí, soy nefrólogo. Este, pero bueno, el bicarbonato como para que si es una enfermedad renal crónica grado 4 o 5, pues no sería ideal. Las soluciones que están ya tienen un buffer como el lactato, entonces quizás no sería la mayor intención generarle o ponerle un bicarbonato, pero ya vienen equilibradas la mayoría de las soluciones, entonces no tendría mucho sentido ponerles más bicarbonato por vía intraperitoneal. Ok, doc. No sé si alguien más de los que están aquí con nosotros tenga alguna pregunta que quiera compartir en el chat. De verdad es, y aunque no sea de la clase, la pregunta que tengan, el examen del consejo. ¿Qué preguntan en el consejo? Si se están preparando por el examen del consejo, se tienen que meter a una aplicación que se llama NephroSap, que es de la Asociación Americana, y tienen que hacer todos los exámenes. Te aseguro que si los pasas, y pasas aunque sea uno, con eso vas a aprobar el examen del consejo. Te entrena, es como cuando te entrenas para el ENARM, si te entrenas para el Step 2, pues obviamente el ENARM va a ser un chiste. Entonces, de la misma manera, muchísimas preguntas se parecen. Entonces, el entrenamiento que tienes que llevar es hacer preguntas de ese estilo y acuérdense mucho el tiempo. El examen del consejo sigue siendo igual que cuando yo lo hice, son 200 o 240 preguntas, ya no me acuerdo bien. Y el tiempo juega un factor muy importante. Acuérdate, la clave, responder, primero leer la pregunta, ni siquiera leer el caso clínico, leer la pregunta. Viene muy variado. Preguntas muy absurdas que se me hicieron fue como la de la creatinina ajustada al volumen. Si quieren, luego les paso el artículo. Cuando lo leí, la verdad es que se me hizo absurdo, pero bueno, es muy importante. La verdad es que para la escuela que tienen la conozco bastante bien, porque les digo, yo roté ahí y están bastante bien preparados. Estoy convencido de que van a pasar ese examen, pero ciertas particularidades a las que, pues, aunque quieras, tienes que saber mucho de glomérulos y de ahí es donde más va a venir. ¿Sale? ¿Qué más? Creo que ya no hay ninguna otra pregunta, Doc. Ya no me enviaron ninguna otra. Le agradezco mucho su tiempo No, ¿de qué? por haber estado con nosotros y esperamos, doctor, que nos vuelva a aceptar alguna otra invitación para clases futuras. Con gusto. Sé que usted es experto en los tunelizados. He leído Sí, los papers con usted. No sé si nos podría en algún momento dar clases, alguna clase relacionada de catéteres tunelizados. sí, con gusto. De hecho, trabajo muy de cerca con Medtronic y ahorita con el colegio queremos hacer tanto un curso de intervencionismo. Entonces, créanme que si en la primera que haya una oportunidad, con todo gusto los trabajamos con ustedes. Me llevo el ultrasonido y trabajamos en eso. ¿Va? Doctor, nos encantaría esa idea. Creo que todos los residentes de nefrología estaríamos encantados de que usted nos pudiera dar una clase sobre eso. Muchísimas gracias, doctor. Bonita noche. Igualmente, un abrazo. Hasta luego.